Provincial Penal de Chiclayo, Distrito Fiscal de Lambayeque. Postulante Zavala, buenas tardes ya. ¿Qué nos podría decir acerca de su experiencia profesional? En primer lugar, buenas tardes con todos los miembros honorables de esta Junta. Respecto a la pregunta, quiero señalar que mi experiencia en el Ministerio Público data desde el 2015, en que inicié como CECIGRA, luego asistente administrativo en la Fiscalía y posteriormente en una Fiscalía de Familia. Posteriormente, en el año 2021, pude ascender a asistente en función fiscal, siendo designada en la 7ª Fiscalía Superior Penal de Trujillo, y en el año 2023 me fui, a través del concurso público con la anterior Junta Nacional de Justicia, fue designada como fiscal adjunta titular en la Fiscalía de Familia de San Marcos. Fiscalía de Familia de San Marcos, que desde que inicié también se me dio en adición de funciones el conocimiento de las investigaciones por agresiones contra los integrantes del grupo familiar y hasta este año del 2025. El cargo de fiscal adjunta de familia lo vengo desempeñando, como estoy indicando, desde el año 2023 hasta la fecha. Específicamente desde julio del 2023 hasta la actualidad, con lo que yo quiero denotar es mi compromiso con la institución en los más de 10 años de servicio, ¿no? Postulante, ¿cuál cree que es el enfoque más trascendental de la Ley 3036-4? Yo creo que ¿qué, no? Yo creo que la interseccionalidad, el reconocer que la violencia familiar tiene muchos enfoques, que obedece a diversas causas. Entonces, no verlo como un problema sentir que tiene una sola causa, sino que tiene múltiples factores. Entonces, en base a ese reconocimiento, y nosotros como operadores de justicia tendremos que advertir que, por ejemplo, que a veces es una problemática de las constantes denuncias, ¿no? Advertir como grupo vulnerable, una posición vulnerable, es que muchas veces caemos en un ciclo de violencia, el ciclo constante de violencia, ¿no? De la agresión, de la etapa de reconciliación, y nuevamente volvemos a un ciclo de violencia. Yo creo que ese es el enfoque importante, ¿no? Y que ha reconocido, pues, el tema de los tipos de violencia, además de la violencia económica, ¿no? La violencia patrimonial, reconocer ese tipo de violencia. Efectivamente. A ver, ¿también los hombres sufren violencia? ¿He tenido oportunidad de ver esos casos? Sí, recientemente pues hemos terminado, bueno, hace un mes exactamente se sometió a una terminación anticipada en un caso donde un hombre era víctima de violencia. La mujer reconoció el tipo de... ¿Qué tipo de violencia era? ¿Económica, psicológica? Psicológica. Era un tipo de violencia psicológica que había... ¿Ella tenía un desarrollo profesional más que él, tal vez? Él sí, pero aparte de esa situación era el enfoque en constantemente humillarlo, denigrarlo, y a pesar de que ayer se habían separado, ¿no? Esa situación era constante, que al final había un detrimento en su salud hasta psiquiátrica, ya. ¿no? Y eso fue principalmente, ¿no?, el contexto en el que se dio, de un contexto de violencia familiar que databa de muchos años, y sobre todo en creer que por ser mujer, bueno, en este caso, que el hombre debería soportar todo ese tipo de humillaciones. Cierto, he tenido la oportunidad también de ver casos, y lo que pasa es que la mayoría de los hombres no denuncian, ¿no? Hay un pequeño, no sé, prejuicio a veces de ellos mismos, ¿no? De algunos, bueno, no se puede generalizar. ¿Qué importancia tiene la ética y la probidad en el ejercicio de un magistrado? Es muy importante, porque yo creo que la confianza de la sociedad, la confianza en el sector justicia se construye a través de la ética, de esos principios, de esos valores que deben inspirar la vida diaria, vida profesional de un magistrado. Y con lo que digo es porque la población, al confiar en nuestro sistema de justicia y que ellos están actuando éticamente, considero que se van a sentir representados y se van a sentir seguros, ¿no? Que de la atención de un magistrado, que no va a haber ningún tipo de, por ejemplo, presión, que él va a actuar conforme a su criterio y conforme a derecho. Yo creo que eso es fundamental.
Los delitos de mayor incidencia en el despacho que conoce, ¿cuáles son? En primer lugar, quiero indicar que yo soy fiscal adjunta de familia con adición en funciones, bueno, hasta este año que ya no se nos quitó la adición de funciones en delitos de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Los delitos de más incidencia en este caso son infracciones contra el patrimonio y infracciones contra la libertad sexual. Esos son los delitos en la provincia de San Marcos, Distrito Fiscal de Cajamarca, que es donde yo me desempeño actualmente. Sí, sin lugar a dudas, hay ejercicio abusivo de violencia contra la mujer, se conocen, ¿no?, las estadísticas. ¿Considera que haber legislado la figura del feminicidio ayuda a mitigar este tipo de conductas dolosas? ¿O bastaba con el parricidio? Bueno, yo creo que no es tanto el tema de ya sea como parricidio, feminicidio. Considero que no se ha visto un gran cambio en el impacto en la disminución de estos casos. Todo lo contrario, ha habido un aumento. Pero yo sí reconozco que el feminicidio como tal, sí es un gran avance si consideramos para reconocer, para el tema de estadísticas y para advertir que efectivamente con la lucha contra la violencia contra la mujer estamos avanzando. Porque el parricidio generalmente para los datos no nos permitía obtener datos objetivos. Y si aumenta, no sé, la violencia contra los hombres, ¿podríamos pensar en crear la figura del homicidio? No, es más que todo por una histórica, más que todo por unos contextos en los que se ha advertido, por ejemplo, que una posición más vulnerable de las mujeres, sobre todo una violencia que data de bastantes años, ¿no? Más que todo eso. El modelo del Código Procesal Penal es adversarial, acusatorio, garantista. Explíqueme cómo entiende y cómo aplica el tema garantista que señala el Código Procesal Penal en los casos de su conocimiento. Ya, siempre se dice de este modelo en la división de funciones, pues, ¿no? Primero un fiscal acusador y un juez que va al final a resolver. Al dividir estas funciones entre que el fiscal investiga y al final el juez va a sentenciar, uno como fiscal también es defensor de la legalidad y como tal las investigaciones que uno realiza siempre tienen que ser destinadas a recabar elementos de convicción de cargo como de descargo. Esos elementos de convicción nos va a permitir hablar de un modelo garantista, porque estamos cumpliendo con nuestros deberes, no solamente para acreditar la existencia de repente de un delito, sino también para de repente poder llevar a la conclusión que él merece ser, por ejemplo, en este caso, archivarse la investigación respecto de él. Ese es para mí un modelo garantista, con el respeto de sus derechos fundamentales, garantizándole el acceso a un abogado, una defensa eficaz, ¿no? Igual como hacen, por ejemplo, los jueces cuando cesan a un abogado por defensa ineficaz, pues, ¿no? Hay un modelo también que con eso se pretende garantista para el tema del investigado. El presidente va a retomar. ¿Ya tú has preguntado? Sí, ¿Sí? Zavala. Sí, yo he preguntado. No, pero que sí, ya Falta el doctor. que sí, el doctor. El doctor ¿Está interviniendo? Sí, está interviniendo. Doctor Tábara, ¿va a formular alguna pregunta? ¿Aló? ¿Va a preguntar? Sí, no señor la palabra. Puede hacerlo, adelante. Ya, perfecto. Sí, señorita Zavala Savera, ya que le Asunción, usted ha terminado de egresada en una maestría de Derecho Civil y Comercial. ¿Y qué fue? ¿Por qué no hizo la especialidad penal? Porque es más afín a lo que usted está postulando. Sí, actualmente ya he sustentado mi tesis de maestría en
ya está en trámite administrativo para obtener el grado de maestro. ¿Sobre qué es? Sobre la determinación del síndrome de alienación parental y el dilema del sostenimiento de las relaciones paterno-filiales. Es en Derecho de Familia. Ya. Y ahí, derecho de familia, ¿qué opina usted de la institución llamada el patrimonio familiar? Bueno, con lo que yo recuerdo de esa institución era que se designaba, pues no era inalienable y no podía recaer sobre ella cargas ni gravámenes y se constituía cuando había menores de edad. Entonces, mientras la minoría de edad se encontraba, los padres, por ejemplo, pueden constituir un patrimonio familiar a efecto de que los bienes de lo que forma parte del patrimonio familiar no pueda ser embargado. ¿Quién lo declara? El juez de familia. Actualmente también el notario. Gracias, presidente. Bien, gracias, doctor. Gracias, presidente. Señora Zabala Saavedra, buenos días. Buen día. Buenas tardes, nuevamente. Buenas tardes, ya. ¿Usted conoce a la persona de Maribel Pastor Marín? Sí la conozco. Ya. En su hoja de vida figura un reporte, ¿no? Donde usted figura como agraviada de un delito de lesiones leves. Dice, requiere más de 10 y menos de 20 días de asistencia. Y conducta se lleva a cabo en el centro laboral, creo que dice, ¿no? Sí, si me permite explicar. Señora, Ya, claro. todavía no le he hecho la pregunta. Ya, está Ya, bien. le estoy preguntando por los antecedentes. ¿Ya? Ahora sí, explíquenos, por favor, cómo se originó, a qué se debe. Esto está en trámite, es una investigación preliminar, ¿no? Así es. Según se consigna acá. Por favor, tienen uso de la palabra. La denuncia, si bien creo que hay un error, pero en efecto es cierto, es correcta la información, pero obedece que en ejercicio de mis funciones como fiscal de familia, se inició tomé conocimiento de un hecho de desprotección familiar de uno de los hijos de la señora que me ha a la cual yo he denunciado. Y se solicitó que se suspenda la patria potestad y se dicte una medida de protección de albergamiento de su menor hija. Se trataba de una niña de 2 años que corría riesgo porque tenía desnutrición severa y otros grados de compromiso en su salud. No estuvo conforme con esa decisión. Entonces, a raíz de esa situación es que comenzó, a seguirme, a insultarme en el centro de trabajo, cuando me encontraba en la calle. Yo resido en la provincia de San Marcos. Entonces, yo en un primer momento, como no tomé solamente no hice nada, es cierto. Lo consideré pues que era un tema propio del cargo que iba a meditar, pero sin embargo sucedió un incidente particular donde se llevó a cabo con agresiones, que fue en un espacio público abierto. No fue mi trabajo, sino fue fuera, cuando me encontraba con mi hija, y ante esa situación, para resguardar más que todo mi integridad, y evitar esos incidentes, es que se hizo la denuncia, ¿no? Para también, en caso vuelva a volver al centro de trabajo, poder solicitar el apoyo de la policía para retirarla más que todo, ¿no? Y esa finalidad, no justifico que un funcionario público, menos un fiscal, esté atravesando por estas manifestaciones de hostigamiento, ¿no? Por el ejercicio de su función. Pero esa misma finalidad no se hubiese cumplido con pedir garantías. ¿Dónde? Permítame completar. Usted dice a la mesa que lo hizo para evitar, pero creo que hay un límite, ¿no? entre la solicitud de garantías para evitar y la configuración
de un presunto delito. O sea, ¿qué ocurrió en el caso concreto? Porque, Claro. ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Es un hostigamiento? ¿Son Sí. lesiones? Sí. ¿Pasó usted por el médico legista? Sí, porque al final lo han puesto sí, pero fueron solamente golpes que no dejaron más allá de lesiones, de esa incapacidad. Creo que lo están viendo como faltas. Como faltas es la única información que es lo que tengo. La situación es que consideraba que el aparato, en este caso, en la provincia donde estoy, era mucho mejor solicitar el apoyo policial. Entonces, para solicitar apoyo policial se requería mérito una denuncia. Y yo sí me considero pues afectada, porque ha cambiado el modo de vida, básicamente, porque obviamente tengo que evitar ciertos espacios públicos, trato del trabajo irme a mi casa y no salir, para evitar sobre todo confrontaciones, ¿no? Ese tipo de confrontaciones. Eso es correcto, Ujú. ¿no? Ya en terminado el ejercicio de la función pública nos expone, ¿no? Nos expone a que nos griten, nos expone a que nos adjetivicen, nos expone, en el caso concreto, a que haya manifestaciones, ¿no? Pero ¿cuál es el límite, señora Zavala Saavedra? Porque si usted ha denunciado a esta, y no estoy justificando, reitero, ¿no? Pero sí me gustaría saber cómo se aborda, o sea, desde su perspectiva, ¿no? Porque estando usted vinculada a estos temas de familia, ¿no? Me imagino que no será inusual que se den este tipo de situaciones, o sea, cada vez que va a estar sometida a situaciones límite, ¿no? Porque yo calculo que esta es una situación límite, la califico así, es más, y no justifico, pero ello va a generar que usted, cada vez que estén abordándola por la calle, va a denunciar a todas las personas que han participado en esto. Bueno, para mí no, esta fue una situación límite en particular, sobre todo porque yo estaba con mi menor hija. Y eso fue básicamente lo que yo quise pretender, bueno, lo que yo pretendí. Uno sabe que en la función se pueden presentar circunstancias, ¿no? Está sometido siempre al escrutinio de la prensa, comentarios pueden ser incluso ofensivos, pero en este caso era una situación que para mí sí ameritaba, pues, ¿no? El tema de hacer una denuncia, porque ya está, hay hasta un punto tolerable, pero esto ya era de manera constante, repetitivo, llegaba a alterar incluso a mi centro de trabajo, y con eso yo creo que al menos he conseguido que ya no se vuelvan a repetir, al menos incidentes similares que llegue a mi centro de trabajo. Muchas gracias por su respuesta. Eso es todo, presidente. Doctor, gracias por su intermedio. Señorita Zavala Saavedra Jacqueline, que veo que usted ha hecho profa, tiene una maestría en civil y comercial. En relación a su maestría en derecho civil, me gustaría preguntarle ¿cuál sería la diferencia entre los contratos bilaterales y contratos unilaterales? La diferencia entre ese tipo de contratos son las prestaciones. En los contratos bilaterales ambas partes tienen prestaciones, y en los contratos unilaterales solamente una de las partes tiene una prestación, o sea, está obligado a una. Por ejemplo, en el contrato donde hay prestaciones bilaterales, por la típico, el compraventa, uno de entregar el bien y el otro pagar el precio. Y en el unilateral, la donación. Por ejemplo, que hay uno que se obliga a donar sin que haya la otra parte, en este caso, el donatario, haga algo o ejerza una contraprestación hacia el donante. Sí, está muy bien. Y por último, entre los contratos típicos y los contratos atípicos. Bueno, los contratos típicos son los que, bueno, nuestro código lo regula, por ejemplo, un tipo de compraventa, por ejemplo, y los contratos atípicos son otros que en mérito de la libertad contractual de las partes se podrían llevar a cabo. Recuerdo, por ejemplo, los atípicos, el contrato de know-how, el contrato de franquicia, otro tipo de contrato. La verdad ahorita ya no recuerdo mucho,
pero eran contratos atípicos. Está muy bien. Ok, esto lo quiero así. Gracias. Doctora Zavala, hace ya varios periodos que uno viene escuchando continuamente que el Congreso es malo. Y el siguiente Congreso también es malo. Y el siguiente así, y estamos como en una especie de escalera descendente. Supongo que en algún momento llegaremos al piso. Y se dice ahora, este Congreso no me representa, este Congreso no es legítimo. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, mi opinión es que si bien es cierto, muchos dicen este Congreso no me representa, pero lo cierto es que son nuestras decisiones, al final que han estado plasmadas y que para mal, en este caso muchos mal, los que tenemos el poder son los electores. Entonces, quizás estas experiencias previas de decir que los congresos son malos espero que sirvan para que en las próximas elecciones los ciudadanos utilicen su voto con conciencia y pues ya no se digan frases como este Congreso no me representa y puedan buscar una representación a través ya sea de la persona que elijan o que le den confianza de que realmente sea aquella persona que reúna lo que ellos esperan, ¿no? Esperan lograr para el país. ¿Qué objetivos quieren trazar o queremos conseguir como ciudadanos? De acuerdo. La pregunta iba más hacia el sentido de legitimidad, ¿no? Y legalidad. ¿Cuál es su apreciación de estos dos conceptos en relación justamente al Congreso? Bueno, al llegar a ese puesto de congresistas, obviamente que los dotan de legitimidad al momento porque han sido elegidos en urnas. Sin embargo, su elección forma parte del modelo en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, yo creo que en un inicio se cumplía con legalidad y legitimidad. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, obviamente, ya sea por decisiones o por algún tipo de circunstancia, van perdiendo lo que se llama legitimidad. O lo que van perdiendo es el objetivo para el cual fueron elegidos. Y eso es lo que se critica, ¿no? Que con el paso del tiempo, ya estos dos componentes, legalidad y legitimidad, parecen no conjugarse. Pero la legalidad es objetiva totalmente, ¿no? Como se cumplieron con las reglas para el proceso electoral, salieron elegidos, no serán los mejores, pero como usted dice, es nuestra responsabilidad. Ahora también es cierto que no había mucho de dónde escoger, pero esa es la parte de la legalidad. La parte de la legitimidad ya es distinta, porque ahí pareciera que lo que estamos tomando en cuenta ya son criterios más subjetivos, ¿no? Si el Congreso actúa de acuerdo a la ética, si cumple sus objetivos o no, eso es un asunto muy, muy subjetivo. Y siempre va a haber personas, obviamente, que no votaron por el partido de gobierno, que van a decir no me representan y esto no es legítimo, ¿no? ¿Cuál sería el criterio fundamental? ¿La legalidad o la legitimidad? Yo creo que el criterio aquí fundamental sería la legalidad en este caso, pero sin perder de vista la legitimidad, porque al final fueron elegidos, porque hay mecanismos, por ejemplo, igual para los alcaldes, por ejemplo, legalidad, y hay procesos de vacancia para los alcaldes. Entonces, siempre y cuando se reúnan los requisitos, se podría decir que la legalidad es fundamental, ¿no? O sea, ¿yo podría vacar a un alcalde porque es ilegítimo? Si la población... Porque ha incurrido en una causal de vacancia. Claro, hay causales de vacancia, pero también, por ejemplo, de repente, entre esas mismas causales, ya se pierde la confianza en la población. La población ha perdido la confianza, aparte, adicionalmente, en sus autoridades. ¿Y qué sucede si la población le pierde la confianza al presidente? Lamentablemente, eso solamente nos queda bueno, salvo las causales, pues no, pero solo nos queda como una lección a aprender como sociedad a escoger mejor. Ok.
Gracias, presidente. Buen día, doctora. Buen día. Usted ha hablado a lo largo de su alocución del garantismo procesal. En oposición al garantismo procesal tenemos el activismo judicial. ¿Qué nos puede decir sobre el particular? Bueno, respecto a su pregunta, siempre se dice que lo que creo que fue que uno debe buscar un juez activo, no un juez activista. En el sentido de que el activismo judicial, nosotros los jueces, igual que los fiscales, nosotros tenemos las leyes. Entonces, bajo las leyes se pueden haber un margen de interpretación, pero no para crear derecho. Entonces, mi posición particular es que no se debería desvirtuar esa situación y que el garantismo procesal al final son reglas claras. Y lo que más bien hace el activismo judicial es crear derecho, de lo que no podemos hacer como jueces o operadores de justicia, porque eso es una función ya netamente legislativa. Quienes profesan o impulsan el activismo judicial señalan de que su propósito final es la búsqueda de la verdad material y el garantismo procesal o se orienta a la búsqueda de la verdad formal o procesal. ¿Qué les contesta? En efecto, si bien es cierto, los garantistas podemos decir que es una verdad procesal, pero dentro del proceso, pero es dentro del proceso lo que existe, porque más allá, igual que se hace en un proceso civil, un proceso penal, lo que con nosotros contamos solamente es lo que obra o con lo que se ha actuado en un expediente. Entonces, bajo esa práctica, no podríamos crear derecho. Lo que nosotros tenemos es actualmente que circunscribirnos a las garantías, lo que se inscribe en nuestro legislador, ¿no? Y al final, el tema de verdad material, verdad procesal, sí se pueden conjugar dentro de un modelo de garantista. La verdad material y la verdad procesal, si al final uno recaba la mayor cantidad de elementos de convicción para llegar a una etapa de juicio, a la etapa decisoria, ¿no? Y yo creo que como fiscales, en este caso, siempre la obligación es de recabar elementos de convicción de prueba y también de descargo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Eso es todo. Ya. Muchas gracias.